Ni siquiera imaginas que algunas palabras destruyen tu vida, te hacen más débil, rompen relaciones, te quitan el respeto, el éxito e incluso el amor. Las pronuncias automáticamente y ni siquiera te das cuenta de cómo pierdes lo más valioso. Las palabras son un arma, y si no sabes cómo usarlas, se volverán en tu contra. Recuerda que hay frases que nunca debes pronunciar porque te hacen invisible, indefenso e innecesario. ¿Quieres saber cuáles son? Entonces empecemos. Yo siempre lo he hecho así y no ha pasado nada. Esta frase suena como un escudo, pero en realidad es una jaula. El cuarto paso es un nuevo sentido. Muchos regresan con los manipuladores no porque algo los detenga, sino porque no saben a dónde ir. Cuando la habitual tragedia desaparece, se crea un vacío y hay que llenarlo con un objetivo claro. Cuantas más metas personales, alegrías e intereses nuevos tengas, más rápido desaparecerá la sombra del pasado. Te aferras al pasado porque te resulta familiar, porque es cómodo, porque no exige esfuerzo. Pero lo que no requiere esfuerzo tampoco requiere crecimiento. Si tu vida se parece a un cuadro congelado donde todo se repite año tras año, donde las mismas acciones conducen a los mismos resultados, significa que no estás avanzando. Estás en el pantano de tus propios hábitos, y como es sabido, este no perdona, te absorbe, hace que ni siquiera te des cuenta de cómo te debilitas, hasta que un día te das cuenta de que ya no eres capaz de salir. Observa a las personas fuertes, no se aferran a lo viejo, cambian, reconsideran sus convicciones, incluso si es doloroso, renuncian a lo que ya no funciona, porque saben que no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Si tienes ambiciones, si tienes el deseo de lograr algo, si no quieres vivir una vida en un estado de hubiera sido mejor si, la única forma de salir es dejar de aferrarse a los viejos esquemas. Tu cerebro intenta protegerte. Dice, no cambies nada. De repente empeora. Este es un mecanismo de defensa. Era útil en la edad de piedra, cuando cualquier cambio podía costar la vida. Pero ahora es lo que te debilita. ¿Quieres crecer? Rompe lo viejo, incluso si es aterrador. Porque si tienes miedo de lo nuevo, significa que ya te está venciendo. Es imposible. Cuando pronuncias estas palabras, no solo describes la realidad, sino que conjuras tu futuro. Te programas para la impotencia, como si firmaras una capitulación ante los desafíos que ni siquiera has intentado superar. Platón decía, lo principal en cualquier asunto es no acostumbrarse, porque la costumbre mata la agudeza de la percepción. Dejas de ver la realidad tal como es, empiezas a vivir en el pasado. El mundo cambia, la gente se desarrolla, pero tú no. ¿Qué significa esto? Que un día la realidad simplemente te romperá. Llegarás a un momento en que te darás cuenta de que todo lo que te rodea se ha vuelto diferente, pero no tienes las herramientas para lidiar con ello, porque cuando tuviste la oportunidad de cambiar algo, dijiste, yo siempre lo he hecho así. Esta frase es un muro invisible tras el cual queda todo lo que podría haber sucedido, pero nunca sucedió. ¿Cuántas personas se han retirado frente a una puerta que no estaba cerrada con llave, sino solo entreabierta, exigiendo un ligero empujón? La historia está llena de aquellos que no sabían que era imposible y por eso lo hicieron. La humanidad no sabía volar hasta que voló. No sabía conquistar los océanos hasta que los surcó con su primer barco. Grandes mentes, artistas, científicos, estrategas, todos ellos escucharon estas mismas palabras, pero su diferencia radica en que se negaron a aceptarlas, no porque fueran especiales, sino porque no permitieron que el miedo decidiera por ellos. Tú ves una barrera, ellos veían un desafío. Tú ves un abismo, ellos veían un puente
que aún está por construir. Cuando parezca que la meta es inalcanzable, no cambies la meta, cambia tu plan de acción, decía Confucio. Y en esto está la clave de todo. Es imposible, no es la realidad. Es solo un punto de vista. Es tu costumbre, tu excusa conveniente, tu refugio tranquilo en el que puedes esconderte de la necesidad de arriesgarte. Pero aquí está la pregunta. ¿Realmente quieres esconderte toda tu vida? Mira a tu alrededor. Las personas que consideras exitosas no nacieron con el privilegio de sortear obstáculos. Simplemente sabían que paso a paso, lo imposible deja de serlo. Entiende, si alguna vez reconoces la imposibilidad de algo, tu mente inmediatamente comenzará a buscar confirmación de ello. Así es como funciona la psique. Te protege del dolor, de la derrota. Niega la energía, la motivación, el avance. Dirás, es imposible, y el cerebro responderá con gusto. Excelente, entonces no tienes que intentarlo. Pero si dices cómo hacerlo, entonces se enciende un mecanismo completamente diferente. Si no sabes si algo es posible, entonces solo tienes un camino, ir y comprobarlo. No es mi culpa. Dices esto y en ese momento, el mundo deja de ser tuyo. Entregas tu poder, tus decisiones, tu vida a otra persona. Porque si no es tu culpa, entonces tampoco es tu responsabilidad. Y si no es tu responsabilidad, entonces no eres el dueño de la situación. No eres el dueño de tu destino. No eres el dueño de ti mismo. Te conviertes en un pasajero en un vagón que alguien más conduce en una dirección desconocida. Y sabes qué es lo más aterrador. En el momento en que te quitas la responsabilidad, te debilitas. Aceptas el papel de víctima. Dices que alguien más decida cómo debo vivir. Pero en el mundo no hay quienes se preocupen por ti mejor que tú mismo. Nadie va a allanar el camino bajo tus pies. O trazas el camino o te quedas al margen. Comienzan las búsquedas de soluciones. Aparecen las fuerzas. La conciencia comienza a trazar un camino que aún no existía. Y en esto radica la esencia. Nadie conoce los límites de lo posible hasta que los supera. Imposible es una palabra del diccionario de los débiles, de aquellos que se resignaron. ¿Y tú estás de acuerdo con ser alguien que se resignó? ¿O eres alguien que dará un paso hacia lo desconocido, entendiendo que el miedo es solo una ilusión? Sócrates decía, sufrimos no porque la vida sea difícil, sino porque nos vemos a nosotros mismos débiles. Transferir la responsabilidad es un reconocimiento voluntario de tu debilidad. Es una forma de decirte a ti mismo y al mundo, no puedo, que alguien decida por mí. Pero ¿cómo se puede respetar a alguien que tiene miedo de tomar la situación en sus manos? ¿Cómo se puede confiar en alguien que primero busca culpables? La gente se siente atraída por aquellos que asumen la responsabilidad, porque es una señal de fuerza. El respeto no nace de las palabras, sino de las acciones. Incluso si la situación es difícil, incluso si realmente no es tu culpa, aquellos que saben decir, yo me encargaré, yo lo resolveré, yo asumiré esto, se convierten en aquellos a quienes escuchan, a quienes ponen al frente, a quienes valoran. No eliges las circunstancias, pero eliges cómo reaccionar ante ellas. Puedes pasarte toda la vida demostrando que otros tienen la culpa de tus problemas. Puedes vivir en la eterna posición de, si no fuera por ellos, todo sería diferente. Y entonces, realmente todo será diferente, pero no para mejor, porque el que huye de la responsabilidad, huye también de la fuerza, y el que da un paso adelante, incluso cuando es difícil, incluso cuando da miedo, se convierte en una persona ante la que se abren todas las puertas. Debes
Nadie le debe nada a nadie. Este pensamiento libera y asusta al mismo tiempo. Si nadie debe nada, entonces nadie te debe nada a ti. Y aquí es donde llega el momento de la verdad. Si quieres algo de los demás, olvídate de las órdenes, negocia, encuentra puntos en común, porque cada vez que dices, tú debes, no solo declaras tu necesidad, sino que invades el territorio ajeno, como si fuera tu propiedad. Te pones por encima de la persona, y a nadie le gusta estar abajo. Estas palabras suenan como un latigazo en la libertad. No hay súplica, no hay diálogo, no hay respeto, solo una orden fría e inapelable. Y por eso, en el interior, estalla la resistencia. Incluso si la exigencia es justa, incluso si coincide con tus intereses, te repele el tono mismo. Porque a una persona se le puede explicar, se le puede inspirar, incluso se le puede convencer, pero no se le puede obligar. Pero ¿por qué entonces la gente sigue diciéndose entre sí que alguien debe algo? Porque el poder sobre otro da la ilusión de control. Porque es más fácil exigir que negociar. Más fácil ordenar que explicar. Más fácil obligar que inspirar. Pero lo que se da por la fuerza rara vez dura mucho. Hoy has impuesto tu voluntad, y mañana te enfrentarás a su silencioso sabotaje. Si alguien te dice que estás obligado a hacer algo, piensa quién es él para juzgarte. Marco Aurelio. Los estoicos sabían que el mundo se basa en la libertad interior. La coacción solo engendra una rebelión silenciosa, una aversión oculta y el deseo de violar la regla impuesta. Porque todo intento de imponer tu voluntad es una guerra, e incluso si en respuesta escuchas silencio, dentro de la persona hierve la protesta. Algunos viven toda la vida en un mundo de órdenes, pero los fuertes de espíritu entienden, si necesitas algo, negocia, no impongas. Yo sabía que esto iba a pasar. Esta frase no suena como sabiduría, sino como una justificación impotente. Si realmente lo sabías, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no advertiste, no aconsejaste, no previniste? O tal vez no lo sabías y solo intentas parecer más inteligente a posteriori. En esto radica el problema. Recuerda esto. Si quieres obtener de una persona algo real, respeto, apoyo, amor, comprensión, nunca lo exijas. Deja que él mismo tome la decisión. Solo la libertad engendra sinceridad. Solo cuando una persona quiere ayudarte y no está obligada, lo hace de corazón. En esto radica la diferencia entre la manipulación y la confianza, entre la coerción y las relaciones verdaderas. Estas palabras no te añaden autoridad, la destruyen. La verdadera sabiduría siempre se manifiesta en la acción, no en las palabras después del acontecimiento. Una persona que ve el futuro influye en él. No espera para luego decir, yo ya lo había predicho. Actúa, previene, asume la responsabilidad de su conocimiento. Pero si después de lo sucedido solo te encoges de hombros y sueltas ese perezoso «yo lo sabía», ¿qué estás diciendo en realidad? Reconoces la inacción, que tu conocimiento no valía nada, porque no ayudó a nadie, ni siquiera a ti. Pero ¿por qué la gente sigue diciendo esta frase? Porque da una sensación de control, permite salvar la cara incluso si la situación se ha escapado de las manos. Porque es más fácil declarar que todo era predecible que admitir que te tomaron por sorpresa. Sin embargo, cada vez que dices, yo lo sabía, pero no actuaste, la gente no escucha tu perspicacia, sino tu inutilidad. Ven a una persona que podría haber ayudado, pero prefirió callar. Así que la próxima vez que quieras decir, yo sabía que esto iba a pasar, detente. Si realmente lo sabías, significaba que podías haberlo evitado. Si no lo evitaste, el conocimiento era una ilusión. Y entonces, en lugar de palabras vacías, vale la pena hacerse una pregunta importante. ¿Qué haré la próxima vez para no solo saber,
sino para cambiar el curso de los acontecimientos. Quien prevé la desgracia, pero no intenta evitarla, es tan culpable de ella como quien la permite, decía Sócrates. Imagina un capitán de barco que ve acercarse una tormenta, pero calla. Permitirá que la nave se estrelle contra las rocas y luego, de pie sobre los escombros, dirá tranquilamente: «Yo sabía que esto iba a pasar». Esto no es sabiduría, es debilidad, es miedo a asumir la responsabilidad. Porque la diferencia entre un sabio y un observador es sencilla. Uno prevé y actúa, el otro simplemente observa y luego dice: «Yo ya lo decía, me da igual, me da igual». Palabras sencillas que suenan como una armadura, pero en realidad son veneno. Las pronuncias y en ese momento la gente a tu alrededor deja de notarte. Se van, ya no sienten la conexión, ya no ven en ti a alguien capaz de algo importante. Quien no arde no encenderá a otros, decía Goethe. La gente siente la energía, siente la pasión, siente la implicación. Si no la hay, si renuncias a las emociones, no te creerán, no te seguirán, no te respetarán. Puedes decir lo que quieras que te da igual, pero en respuesta, el mundo simplemente se dará la vuelta, porque nadie quiere invertir en el vacío. La verdadera fuerza es la preocupación. La verdadera fuerza es la capacidad de sentir, de vivir, de estar en el flujo, incluso si hay dolor por dentro, incluso si no todo sale como te gustaría. Aquellos que juegan a que les da igual no pierden de inmediato. La pérdida llega más tarde, cuando de repente te das cuenta de que ya no le sirves a nadie, de que te han reemplazado, de que te han olvidado. Porque si a ti no te importa, ¿por qué a alguien más debería importarle? La indiferencia no es protección, sino aislamiento. Construyes muros, pero estos muros no protegen, sino que te alejan de todo lo vivo. Tu voz se vuelve más silenciosa, tus acciones pierden sentido, y pronto, incluso aquellos que estaban cerca comienzan a pensar: él no quiere ser parte de este mundo. Y el mundo está de acuerdo. Tu vida se convierte en un desierto donde nadie viene, nadie pregunta, nadie tiende una mano. Si todos van en la misma dirección, no significa que el camino conduzca al éxito. Significa solo una cosa: la mayoría no quiere pensar. Les resulta más cómodo seguir que tomar decisiones. Pero si te mueves hacia donde se mueve la multitud, no eliges, te sometes. La multitud siempre elige el camino de menor resistencia, no busca la verdad, no aspira a lo más elevado, no va a donde es más difícil, pero más prometedor. Elige lo familiar, lo seguro, lo cómodo. Pero precisamente en esto se esconde la trampa. Siguiendo a la mayoría, te condenas a la mediocridad, porque las cumbres únicas solo se abren a aquellos que se atreven a desviarse del camino común. Quien sigue a la multitud normalmente no llega más allá de ella. Quien sigue su propio camino puede encontrarse donde nadie ha estado antes, decía Albert Einstein. La historia lo confirma una y otra vez. Todas las grandes ideas, todos los avances, todos los descubrimientos no surgieron donde la gente decía: así es como se hace. Nacieron donde alguien se atrevió a decir: ¿y si fuera diferente? Pero ¿por qué la mayoría sigue moviéndose junta? Porque así es más fácil, porque la responsabilidad asusta, porque equivocarse da miedo. La gente teme el juicio, teme destacar, teme la soledad. Porque seguir tu propio camino no es solo un camino hacia el éxito, sino también una prueba. Te criticarán, no te entenderán, te ridiculizarán, pero aquí está la paradoja. Dentro de unos años, esas mismas personas te dirán: siempre supimos que tendrías éxito. La verdadera elección es siempre un riesgo, es siempre un desafío. Puedes pensar que la indiferencia te hace inaccesible, enigmático, inexpugnable, pero en realidad te hace invisible.
Si quieres influir, si quieres que te respeten, si quieres que te valoren, demuestra que te importa. Porque la única forma de ser parte de este mundo es vivir realmente en él. Todo el mundo lo hace. Esto no es un argumento, es una justificación. En ese momento, una persona deja de ser el dueño de su destino y se convierte en un pasajero. Ya no dirige, simplemente viaja, esperando que el camino mismo lo lleve al éxito. Pero el camino conduce a donde tú lo has trazado. El mundo no se construye sobre la suerte, se construye sobre causas y consecuencias. Tus pensamientos son la causa, tus acciones son la causa, tu elección es la causa. El resultado que obtienes es la consecuencia. Y cuando una persona dice, no tengo suerte, reconoce que simplemente no quiere buscar la causa en sí misma. La suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, decía Séneca. Pero si una persona no está preparada, si no aprende, no prueba, no se equivoca, no crea, ¿qué va a encontrar? Si el campo está vacío, ¿qué puede darle la lluvia? Si las semillas no están sembradas, ¿qué brotará en primavera? Cada vez que una persona dice, no tengo suerte, es como si reconociera que su destino está en manos de unas fuerzas superiores, del caos o de la casualidad. Y entonces espera, confía, envidia, se compadece de sí mismo, ve cómo otros tienen éxito, pero no hace nada para cambiar su camino. Pero si quieres estar por encima, tienes que salir de la multitud, porque donde van todos no hay nada nuevo, solo repetición. Y mientras sigas a la mayoría, no creas tu vida, vives la de otro, la de un extraño. No tengo suerte. Esto no es una constatación de un hecho, sino una renuncia voluntaria al poder sobre la propia vida. Es un reconocimiento de la propia impotencia. Es una capitulación ante la casualidad, ante el mundo, ante las circunstancias. Pero tan pronto como comienza a moverse, a crear, a romper viejos esquemas y a construir nuevos, la suerte de repente resulta no ser tan casual. Solo estoy bromeando. Esto no es una justificación, es una trampa. Es un intento de golpear y luego retirarse, fingiendo que no hubo golpe. Es una máscara tras la que se esconde la agresión, la envidia o el desprecio. Alguien se burla de los defectos ajenos. Alguien golpea en los puntos más vulnerables, dejando tras de sí amargura y humillación. Y todo esto bajo la fachada de un humor inofensivo. Pero ¿qué queda después de tales bromas? Un pozo, desconfianza, una sensación sutil, casi invisible, pero insuperable, de que ante ti no hay un amigo, sino un enemigo, o lo que es peor, una persona a la que no se puede tomar en serio. Este es el camino de los débiles. Es el camino de aquellos que quieren resultados sin esfuerzo, éxito sin riesgo, victoria sin derrotas. Pero nadie te dará lo que tú mismo no tomes. La vida solo respeta a aquellos que asumen la responsabilidad por ella. Mientras una persona espera, mientras confía, mientras se sienta con los brazos cruzados, es solo otra víctima de las circunstancias. La ofensa es el arma de los débiles, escribía Nietzsche, y en esto radica toda la esencia. Cuando una persona no puede decir directamente, se esconde tras el humor. Cuando no puede demostrar fuerza de otra manera, juega al sarcasmo. Cuando tiene miedo de ser honesto, se convierte en alguien que apuñala por la espalda. Pero la gente siente, siempre siente, cuando tras la broma no se esconde ligereza, sino maldad. La verdadera fuerza radica en la capacidad de hablar con honestidad, sin burlas mordaces, en la capacidad de respetar los límites ajenos, en la capacidad de estar por encima de los ataques baratos que en última instancia te destruyen a ti mismo y no a los demás. Haz lo que quieras,
Esto no es libertad de elección, es agresión pasiva, una protesta silenciosa que suena como indiferencia, pero que conlleva la amargura del resentimiento. En esta frase no hay honestidad, no hay franqueza, no hay respeto, solo un muro frío tras el que se esconde la decepción y la manipulación oculta. Si realmente te da igual, ¿para qué pronunciar estas palabras? Pero si no es así, ¿por qué finges que no te importa? Marco Aurelio escribía: sé transparente y sencillo, deja claro lo que quieres. Pero para muchos es mucho más cómodo hacer lo contrario, no hablar directamente, sino demostrar un silencioso descontento, no resolver la cuestión, sino provocar en la persona un sentimiento de culpa, no asumir la responsabilidad por sus sentimientos, sino esperar a que el otro adivine, entienda, cambie. La agresión pasiva destruye las relaciones lentamente, pero con seguridad. Hoy, una frase ligera dicha con una sonrisa cansada. Mañana, una fría distancia, vacía en la comunicación. Y luego, incomprensión, irritación, un muro sordo que ya no se puede atravesar ni con palabras, ni con intentos de arreglar algo. La honestidad siempre es un riesgo, pero si no dices lo que te importa, la otra persona nunca lo sabrá. Si no expresas tus sentimientos, no se tendrán en cuenta. Si juegas a la protesta silenciosa, un día te encontrarás con un vacío en respuesta. Haz lo que quieras. Esto no es solo una frase inofensiva, es la destrucción de la conexión, una forma oculta de alejamiento, una forma de esconder la verdad tras una máscara de indiferencia. El humor tóxico destruye la reputación de forma inadvertida, pero irreversible. Hoy es solo una broma absurda, mañana una ligera desconfianza, dentro de un mes, distancia y dentro de un año, soledad. Porque la gente se aleja de aquellos que hacen daño. Pueden reír en respuesta, pueden fingir que no se dieron cuenta, pueden incluso intentar seguir el juego, pero un día simplemente desaparecerán. Precisamente en esos momentos la persona se abre, muestra su vulnerabilidad. Y si en lugar de intentar entender, lanzas una frase así, no solo cierras la puerta, sino que creas un muro que pone en duda su derecho a sus propias vivencias. Marco Aurelio decía: no juzgues a quien está enfermo, sino más bien muestra compasión. Y si quieres mantener la relación, habla con franqueza, con apertura, con honestidad. De lo contrario, un día escucharás en respuesta: bien, haré lo que quiero. Y esa elección ya no te gustará. Eres demasiado sensible. Una frase que desvaloriza no solo las emociones de otra persona, sino también su realidad personal. En ella no hay respeto ni empatía. Sus vivencias se vuelven insignificantes, pequeñas, pero si te detuvieras y preguntaras qué es exactamente lo que te preocupa, podrías saber no solo sobre la propia persona, sino también sobre las heridas ocultas que lleva consigo. Rechazar el respeto por los sentimientos ajenos es rechazar la capacidad de construir relaciones verdaderas y profundas. Quien está sufriendo necesita apoyo y no valoración. No tenemos derecho a juzgar las emociones de otro, porque cada uno vive sus problemas a través del filtro de su propia experiencia y dolor, y no puedes indicarle a una persona qué tan correctos deben ser sus sentimientos. Cuando dices eres demasiado sensible, no te das cuenta de cómo desvalorizas a la propia persona que lo siente, pero puedes convertirte en una isla de calma en esta tormenta. Yo siempre tengo la razón. Estas palabras, como un velo, nublan la razón, paralizan la capacidad de escuchar, pensar y ver la verdad oculta en las palabras de los demás. Al principio puede sonar como confianza,
esa fuerza que nos impulsa hacia adelante, que motiva a tomar decisiones y a actuar. Pero aquí está el problema. La confianza, si no se controla, se convierte fácilmente en terquedad. Y entonces, en lugar de la razón, llega una posición ineludible que se niega a escuchar. Una posición que solo ansía demostrar que tiene razón, sin reconocer ni siquiera la más mínima duda. Marco Aurelio afirmaba: nunca te consideres grande si no eres capaz de reconocer un error. Este es un pensamiento profundo. No es solo un error como hecho, sino precisamente el reconocimiento de que siempre tenemos la oportunidad de equivocarnos. Pero ¿con qué frecuencia olvidamos la importancia de la duda? ¿Con qué frecuencia cerramos los oídos y los ojos a la opinión de los demás? Simplemente porque ya lo sabemos. Cada eres demasiado sensible destruye la confianza, como si dijeras no tienes derecho a ser tú mismo. Esto no es solo una frase, es una filosofía para evitar conversaciones difíciles, no enfrentarse a las emisiones, esconderse de la conexión auténtica. Así que no despreciemos los sentimientos. La comprensión no llega a través del juicio, sino a través de la apertura y la disposición a estar al lado, incluso cuando las emociones parecen excesivas o incómodas. Esto no es seguridad, es una fe ciega en la propia superioridad y conduce inevitablemente a la pérdida de respeto por parte de los demás. Cuando una persona se mantiene firme en su posición hasta el final, sin permitirse mirar el mundo con los ojos de los demás, pierde una cosa importante: la verdad. La verdad siempre nace en el diálogo, en el intercambio de opiniones, en la disposición a escuchar y no solo a hablar. La terquedad no nos hace fuertes, nos hace aislados, alejados de la realidad, de otras personas, de esa verdad multifacética que siempre está presente en diferentes puntos de vista. Es como encerrarse en una habitación y pensar que ves todo el mundo. En realidad, has perdido la capacidad de entenderlo por completo. No temas las dudas, no temas equivocarte. La verdadera fuerza es la fuerza de ser abierto, de estar dispuesto a percibir y a cambiar, no solo a afirmar. Es la fuerza de escuchar a otra persona y aceptar sus palabras como parte de la verdad general que todos buscamos. Porque en esto radica el verdadero liderazgo, no en tener siempre la razón, sino en estar abierto al cambio y estar dispuesto a aprender de los demás. La verdadera fuerza es la capacidad de aceptar puntos de vista ajenos y no la convicción de que yo siempre tengo la razón. Y en esto se esconde la paradoja. Cuanto más insistimos en tener la razón, más perdemos influencia y respeto, porque la gente empieza a ver en nosotros no a un líder sabio, sino a una persona obstinada, cansada de sus propios pensamientos, que no es capaz de ver las oportunidades de crecimiento. Nadie me quiere. Este es un reconocimiento que muchos de nosotros pronunciamos en esos momentos en que el mundo parece blanco y negro, y el corazón está lleno de un vacío desesperanzador. Pero aquí está la pregunta: ¿por qué, teniendo todas las posibilidades, nos tratamos a nosotros mismos como si fuéramos nuestros propios enemigos? La autocompasión, a primera vista, puede parecer una reacción natural, pero precisamente ella destruye nuestra autoestima, nos obliga a permanecer en la sombra y cierra ante nosotros las puertas de las oportunidades. Pero la verdad es que el amor no es algo que se te da en bandeja de plata. El amor es algo que hay que ganarse a través de tus acciones, tu honestidad y tu capacidad de ser sincero y vulnerable ante los demás. Cuando nos quejamos de que no nos quieren, construimos un muro entre nosotros y aquellos que podrían darnos apoyo. No pedimos amor, lo exigimos. Las exigencias son un no reconocimiento de la necesidad. Es una manipulación,
un intento de obligar a los demás a sentirse obligados. El amor no se puede exigir, solo surge cuando empezamos a actuar, a ser nosotros mismos, a aceptar la responsabilidad por nuestros actos y sentimientos. No se trata de esperar, se trata de un deseo sincero de estar cerca de otras personas, de desarrollarse y de compartir tu luz. La autocompasión es ese lado oscuro que nos corroe desde dentro. Cuando permanecemos demasiado tiempo en este estado, empezamos a buscar no una solución, sino una justificación. Y en algún momento ya no podemos entender qué nos ha llevado a este estado. Nuestras propias acciones o las expectativas de un mundo que, como nos parece, es injusto. ¿Qué hay que hacer para salir de este círculo vicioso? Darnos cuenta de que el amor y el reconocimiento empiezan con nosotros. Nadie puede amarnos más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Y si estamos dispuestos a dar al mundo nuestras mejores cualidades, a mostrar nuestra vulnerabilidad sin miedo ni vergüenza, entonces el mundo nos abrirá las puertas. Y entonces sentiremos que el amor verdadero y sincero, llega a nuestra vida no como resultado de la autocompasión, sino como fruto de nuestros propios esfuerzos, de nuestros propios cambios. Libérate de la autocompasión, acéptate a ti mismo, y entonces el mundo te amará por lo que eres. Ese no es mi nivel. ¿Con qué frecuencia pronunciamos estas palabras, rechazando oportunidades y escondiéndonos tras nuestra arrogancia, convenciéndonos de que no tenemos que rebajarnos a algo menor? Pero sabes que precisamente esta soberbia se convierte en esa barrera que cierra ante ti las puertas tras las que se esconde el éxito. La verdadera confianza no es bravuconería externa ni inaccesibilidad fingida, es la capacidad de reconocer que a pesar de todo lo que ya sabes, cada momento, cada encuentro puede ser una oportunidad para crecer. Y es la posibilidad de aprender, incluso de aquellos a quienes alguna vez consideraste inferiores a ti. Porque ¿qué es la soberbia sino una cadena invisible que encadena nuestras manos y nos priva de perspectiva? Cuando crees que estás por encima de los demás, dejas de percibir el mundo en toda su profundidad. En esta altura hay una trampa. Crea la ilusión de que lo sabes todo y no necesitas nuevas experiencias. Pero como decía el gran filósofo Friedrich Nietzsche, quien no puede aprender de los débiles, no podrá volverse fuerte, porque la debilidad no es un defecto, sino un espejo en el que se reflejan esas cualidades que necesitas desarrollar. Puede ser difícil de asimilar, pero la soberbia en realidad te coloca en la posición de una persona estática, que ya no crece, que no amplía horizontes, te fija en un solo lugar, privándote de la oportunidad de mirar el mundo de otra manera. Mientras que una persona con verdadera confianza, con un corazón y una mente abiertos, siempre está dispuesta a aprender, a investigar y a cambiar su percepción. Es una persona que ve en cada interlocutor un valor, que es capaz de extraer lecciones incluso de las situaciones más inesperadas. Marco Aurelio enseñaba: si alguien puede enseñarte algo, significa que puede ser tu maestro. Así de sencillo, así de sincero. Pero ¿con qué frecuencia pasamos de largo ante estas lecciones, despreciándolas, pensando que estamos en otro nivel? ¿Y con qué frecuencia esta arrogancia se convierte en una ilusión que cierra para nosotros enormes oportunidades? La soberbia no te da la oportunidad de ser quien puedes llegar a ser. Te ciega ante otras posibilidades. Mientras que puedes estar rodeado de personas que tienen conocimientos, habilidades y experiencia que pueden cambiar radicalmente tu camino.
Cuando estás por encima de todos, pierdes la perspectiva. Y la verdadera fuerza llega cuando miras al mundo con los ojos de un alumno, dispuesto a extraer valor de cada encuentro, de cada comunicación, de cada paso. Marco Aurelio, el sabio emperador filósofo, decía: no puedes controlar los acontecimientos externos, pero puedes controlar tu actitud hacia ellos. Y esta es una observación muy importante, porque la autocompasión no es solo una debilidad emocional, es una forma de pensar que nos priva del poder de elegir. Empezamos a buscar culpables externos para justificar nuestra propia impotencia. Aceptar esto significa dar el primer paso para dejar de ser prisionero de tu orgullo y empezar a vivir una vida llena de oportunidades. No es solo la habilidad de aprender de los demás, es la habilidad de ver en cada persona una parte de la sabiduría que puede hacerte crecer. Tu verdadera fuerza no está en permanecer en el pedestal, sino en aprender constantemente, en evolucionar, en volverse más flexible y abierto a todo lo que el mundo puede ofrecer.